temas, que tanto colecistitis, colangitis, están relacionados de cierta manera. ¿En qué sentido están relacionados? Que digamos que la fisiopatología es similar para todos, ¿no? Ocurre que, por ejemplo, todo nace a partir del desarrollo de cálculos en la vesícula, ¿sí? Estos cálculos en la vesícula, que se pueden generar por diversas causas, ¿sí? Y de hecho nosotros, los latinos, tenemos una de las incidencias mundiales más altas de cálculos, ¿sí? A nivel mundial, casi llegando al 30% de personas latinas tienen cálculos en la vesícula. Ahora, ¿qué favorece esta formación? ¿Ya? No es tanto un tema racial, es más un tema dietético, ¿sí? Es más un tema de... Pues habitualmente nuestra dieta es muy baja en fibra, ¿sí? Y es muy alta en carbohidratos y en grasas. Entonces este tipo de dieta hace de que nosotros estemos un poco más predispuestos al desarrollo. ¿Qué otra cosa más, digamos, nos diferencia de, por ejemplo, una zona mediterránea o europea? De que nosotros no consumimos alcohol de forma leve, ¿sí? O sea, de forma baja. ¿A qué me refiero? El alcohol es un factor protector, ¿no? Pero el consumo bajo y diario. Sí, estamos hablando de aproximadamente un medio vaso, media copa de vino o un vaso pequeño de cerveza al día. Es un factor protector. Habitualmente en zonas mediterráneas, digamos que así como nosotros podemos acompañarlo de un refresco, de una gaseosa o un almuerzo, ellos lo acompañan de una cerveza o un vino, ¿no? Entonces eso les da un factor protector al desarrollo de cálculos en la vesícula. Otra cosa más que hace que, digamos, que aumente el riesgo es la obesidad, ¿sí? La obesidad va a hacer de que con mayor frecuencia desarrollemos estos cálculos, pero no solamente la obesidad, la pérdida abrupta de peso también es un factor de riesgo. O sea, por ejemplo, muy habitual en las cirugías bariátricas, ¿sí? El paciente hace una cirugía bariátrica, baja brutalmente de peso, ¿sí? Pero puede desarrollar cálculos. Luego el embarazo, ¿sí? Y todo lo que gira alrededor de él también es un factor de riesgo, ¿sí? Sobre todo, el periodo donde más riesgo hay de desarrollar de cálculos en la vesícula es en el puerperio, ¿sí? De todas las fases del embarazo, el puerperio es donde con mayor frecuencia se pueden presentar. Hay algunos fármacos que me pueden aumentar ese riesgo, como por ejemplo los aminosalicilatos, ¿se acuerdan? La sulfasalacina, la mesalacina, ¿en qué enfermedades sirven? Colitis ulcerativa y Crohn, ¿no es cierto? Esos fármacos me predisponen al aumento de cálculos. También la ceftriaxona, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ceftriaxona tiene una eliminación biliar. Cuando utilizamos ceftriaxona por más de 10 días aumenta mucho el riesgo de la aparición de sus cálculos. Hay también el hábito de fumar también se ha visto que me puede aumentar este riesgo, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? Se forma ese cálculo, ¿sí? Entonces, este cálculo que está ahí dentro de la vesícula, ¿sí? ¿Cuál es la función de la vesícula? Es almacenar bilis, ¿no? ¿Y por qué es necesario almacenar bilis? ¿Se acaba? Cuando comemos necesitamos en una descarga, ¿no? Constantemente. ¿Y por qué entonces cuando te sacan la vesícula no pasa nada? En realidad lo que hace la vesícula, habitualmente cuando uno come, el hígado fabrica bilis, y la bilis su función es saponificar las grasas, ¿no? Ayudar a que esas grasas sean más fácilmente digeribles. Si no hubiera, yo estaría permanentemente hinchado, ¿no? Lleno de gases.
Pero ¿qué ocurre? Cuando uno a veces exagera en el consumo de grasas, ya no se da abasto, digamos, el flujo normal de bilis que hay. Entonces el cuerpo hace que la vesícula empiece a contraerse. ¿A contraerse para qué? Para dar un apoyo extra de bilis para saponificar toda esa cantidad de grasa que has comido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las paredes de la vesícula, estas paredes de la vesícula, el interior es muy sensible, ¿sí? Es muy sensible, o sea, detecta dolor. Entonces, imagínate que tú tienes ahí unas piedras, ¿sí? Entonces, tu vesícula al contraerse, las paredes de la vesícula van a chocar contra esas piedras y van a desencadenar un dolor. ¿Y eso qué se llama? Eso es el cólico biliar o cólico vesicular. Pero ¿qué puede ocurrir también? Puede ocurrir que una de esas piedras que está dentro del lecho vesicular, por esta contracción tan fuerte, suba y obstruya el cuello de la vesícula o el cístico. Se tapona ahí, se queda atravesado. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Va a provocar una inflamación a nivel de la vesícula. Y eso es una colecistitis aguda. Entonces, la colecistitis aguda en el 90-95% de casos se va a dar por la obstrucción, por un cálculo, ¿sí? Una obstrucción en el cuello de la vesícula o a nivel del cístico. Se tapa y pues primero va a inflamarse esa vesícula en la fase inflamatoria, luego va a haber una fase de necrosis porque va a haber sangrados y luego no va a estar irrigada ciertas zonas de la vesícula, va a haber una necrosis y luego finalmente está la fase de perforación o purulenta, en la cual finalmente se perfora la vesícula y todo el lecho vesicular se inflama, se infecta, ¿sí? Tiene 3 fases. Ahora, ¿por qué he dicho 90-95% de casos? Porque hay un poco de casos pequeños, ¿sí? En el cual se puede producir una colecistitis alitiásica. O sea, hay una inflamación de la vesícula, pero no por una obstrucción, por un cálculo, sino por otras razones. Por ejemplo, ¿en qué personas se puede dar esto? En diabéticos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre en un diabético? En un diabético, habitualmente el diabético, ¿cómo es? Obeso, ¿no es cierto? Entonces, esa persona obesa que tiene una mala dieta puede desarrollar barro biliar. O sea, tenemos una bilis que es sumamente espesa, un poco más difícil de transitar. Entonces, súmale un barro biliar, ¿sí? Un contenido de bilis muy denso, muy difícil. ¿Esa vesícula lo podrá eliminar ese contenido? Sí, pero con mucha dificultad. ¿Qué pasa en el paciente diabético? El paciente diabético puede presentar gastropatía diabética o gastroparesia diabética. ¿Qué quiere decir? Que sus músculos circulares, ¿sí? A nivel de todo el tubo digestivo, están enlentecidos, no se contraen con facilidad. Por eso el paciente diabético hace dispepsias, hace distensiones abdominales, se puede constipar. ¿Por qué? Porque todo su tracto digestivo se mueve con lentitud. Y eso también lo aplica para la vesícula. Entonces tienes una vesícula llena de un contenido denso y encima tienes lo que se llama una vesícula perezosa que no se puede contraer bien. Entonces, ¿eso qué va a provocar? Una éstasis. Sin que haya un cálculo, va a haber una éstasis. No va a salir el contenido de la vesícula, por tanto se va a inflamar. Por tanto, puede provocar una colecistitis aguda, ¿sí? Hay otras enfermedades, por ejemplo, los pacientes con VIH pueden desarrollar esto, ¿sí? En algunas enfermedades autoinmunes también se puede dar, como por ejemplo en lupus y en Sjögren se puede dar esta patología, y es preciso que sepan de que es más grave que una colecistitis litiásica, ¿sí? La colecistitis alitiásica es más grave. ¿Por qué razón? Porque se perfora más, ¿sí? Es más fácil que se perfore que una colecistitis litiásica. Muy bien. Luego, ¿qué ocurre? Digamos que hay un cálculo pequeñito, ¿sí? Hay un cálculo pequeñito. Y ese cálculo
salió del lecho vesicular, no se obstruyó, no se quedó en el cístico. ¿A dónde va a pasar? Al conducto, al colédoco, que es la unión del cístico con el hepático común, ¿sí? Se forma el colédoco. Entonces va a viajar al colédoco y en el colédoco también puede provocar una obstrucción, ¿sí? Y esta obstrucción me puede llevar a lo que se llama colangitis. Colangitis, ¿sí? Me puede llevar a una colangitis. Ahora, ojo, no solamente eso. Por eso nosotros tenemos la colangitis también en su gran mayoría, casi 70-80% de casos, se debe a una obstrucción, a un cálculo, ¿sí? A una obstrucción por un cálculo. Pero la colangitis puede deberse por obstrucción por otras causas, no necesariamente un cálculo. Y dentro del cálculo tenemos primarios y secundarios. ¿Cuáles son los primarios? Los primarios son los que habitualmente se forman en el mismo colédoco o en el hepático común, ¿sí? Se forman en esa zona. En cambio, los secundarios son los que se forman en la vesícula, ¿sí? No necesariamente es cierto lo que les voy a decir, pero en la mayoría de veces sí, y de hecho en los exámenes preguntan de esa manera: ¿cómo puedes diferenciar uno u otro del color? Supuestamente los cálculos en la vesícula son negros y los cálculos de la vía biliar son marrones, ¿sí? Entonces una diferencia, si te ponen un caso clínico y te dicen un cálculo, se identifica un cálculo de color marrón, te están diciendo que es un cálculo primario, se ha generado en el colédoco, ¿ya? Muy bien. Entonces, más o menos esa es la patogénesis de la enfermedad, ¿sí? Luego de eso va a venir el tema del diagnóstico, ¿no? ¿Cómo diagnosticar? Y ya para el diagnóstico voy a tener algunas enfermedades. Por ejemplo, el cálculo de la vesícula biliar da síntomas. Hasta en un 80% de casos no. Tú puedes tener, de hecho varios de ustedes pueden tener cálculos en la vesícula y no lo saben. Se pueden enterar recién cuando les hagan una ecografía por cualquier otra razón, ¿sí? Y les va a aparecer incidentalmente un cálculo. Solo un 20%, entre 10 al 20% son sintomáticos. ¿Qué síntoma da? Habitualmente dolor, ¿ya? Lo que les dije. El cólico biliar o el cólico vesicular, ¿sí? Luego, la inflamación me va a dar una colecistitis aguda y finalmente la obstrucción a nivel del colédoco me va a dar una colangitis aguda. Entonces tengo 3 patologías. Clínicamente, ¿cómo voy a diferenciar cada una de ellas? Primero vamos a empezar por el dolor, ¿sí? En el dolor, en las 3, es un dolor tipo cólico, ¿sí? Es un dolor tipo cólico. ¿Qué quiere decir un dolor tipo cólico? Que inicia de manera progresiva y rápidamente llega a un punto medio y de ahí empieza a tener exacerbaciones, o sea, se pone por momentos más intenso y luego alivia un poco, pero siempre manteniendo un cierto grado de dolor que no necesariamente puede ser tan intenso, ¿sí? El cólico biliar, ¿sí? El cólico biliar tiene la característica de cumplir eso. Si es un dolor que, y eso es algo que lo identifica mucho, aparece habitualmente 2 horas después a 3 horas después de una comida abundante, ¿sí? Entonces te comes, qué sé yo, tu chicharrón, si en la noche, ¿sí? Con licor, y pues a las 10 horas después, 2 horas después, empieza un dolor, ¿sí? Habitualmente este dolor se localiza en cuadrante superior derecho. Es un dolor en cuadrante superior derecho. En el caso de un dolor de cólico vesicular, este dolor empieza suave y va teniendo aumento y disminuciones, aumento y disminuciones, aumento y disminuciones. Es muy oscilante, ¿sí? En cambio, y se mantiene así, se mantiene lento. Cuando no le viene exacerbación, el paciente puede estar tranquilo.
Luego le empieza a doler, otra vez se retuerce y otra vez se alivia un poco. En cambio, en el dolor de colecistitis aguda también tiene estas características, pero a diferencia del otro, este dolor no llega a disminuir mucho, se mantiene un poquito intenso, ¿sí? Es ligeramente más intenso que el otro. Y la otra característica es que no está supeditado a la comida. Puede aparecer sin necesidad de que haya habido una comida previa, puede aparecer en cualquier momento, ¿sí? Y finalmente el dolor de colangitis es un dolor más constante, no tiene muchas exacerbaciones, es un dolor más constante, quizás no tan intenso como una colecistitis aguda, no es tan intenso, pero no tiene tantas exacerbaciones, o sea, no tiene tanto esto de que aumente y disminuye, no, se mantiene un poquito más progresivo y aumenta hasta llegar a un punto, ¿sí? Otra cosa que nos caracteriza mucho son los síntomas asociados, por ejemplo, la fiebre, ¿sí? Jamás un cólico vesicular va a tener fiebre, jamás, ¿sí? Si tiene fiebre mi paciente, o es una colecistitis aguda o es una colangitis, ¿sí? ¿Qué más? La leucocitosis, ¿sí? Jamás un paciente con cólico vesicular va a tener leucocitosis. La leucocitosis lo va a tener o la colangitis o la colecistitis aguda. La ictericia. Jamás un paciente con cólico vesicular va a hacer ictericia, jamás. En cambio, la ictericia puede estar presente en la colecistitis aguda. ¿Podrá haber ictericia en una colecistitis aguda? ¿Qué dicen? Ligera. ¿Habrá o no habrá? Ligera. Puede haber, pero muy ligera. Habitualmente menos de 3 de bilirrubinas total. Si tienes bilirrubinas más de 3, colangitis, ¿sí? La bilirrubina es un signo, digamos, característico, diagnóstico clásico de una colangitis aguda, ¿sí? Ahora, en cuanto al examen físico, el clásico signo de Murphy es característico de ¿cuál de las tres? De colangitis, colecistitis o del cólico vesicular. Es característico de la colecistitis aguda, ¿sí? El signo de Murphy positivo es típico de la colecistitis aguda, ¿ya? Muy bien, digamos que clínicamente lo vamos a distinguir así. Ahora, una vez que yo tengo mi sospecha clínica, ¿qué estudio diagnóstico se recomienda hacer? Una ecografía, ¿sí? Una ecografía, sobre todo para casos de colecistitis aguda, una ecografía para ver esa inflamación, ese aumento de tamaño en la pared de la vesícula, ¿sí? Ahora, la ecografía también me puede ayudar a ver colangitis. No es el estudio de elección, pero puede darnos signos indirectos. ¿Y cuál es un signo indirecto de que hay una obstrucción a nivel del colédoco? ¿Cuál podrá ser? La dilatación del colédoco, ¿no? Un colédoco de más de 10 milímetros es un signo indirecto, pero es muy raro, muy difícil ver en una ecografía el cálculo en el colédoco, es muy difícil. Para eso es más específico utilizar la colangioresonancia, ¿sí? La colangioresonancia, ahí sí voy a poder identificar dónde está dónde está mi cálculo, ¿no? Y voy a poder salir de dudas. Ahora, para hacer el diagnóstico, también yo puedo utilizar los criterios de Tokio, ¿sí? Los criterios de Tokio. Ahora, los criterios de Tokio, chicos, son tanto para colecistitis como para colangitis, ¿sí? Solo que tienen algunas diferencias.
Entonces, si yo tengo un paciente que clínicamente me puede sugerir la enfermedad, yo le puedo aplicar los criterios de Tokio. ¿Y cuáles son esos criterios de Tokio? Vamos a empezar con colecistitis aguda. Un criterio es los signos locales de inflamación. ¿Sí? Signos locales de inflamación. ¿Y cuáles son esos signos? El Murphy. Murphy positivo o la presencia de dolor o tensión en cuadrante superior derecho. Ese es un signo, ¿sí? Ese es un indicador de que hay inflamación local. Luego tienes que tener un signo de inflamación sistémica. ¿Cuáles son esos signos de inflamación sistémica? La presencia de fiebre, ¿sí? La presencia de leucocitosis, la presencia de PCR alto, ¿sí? Y finalmente voy a tener imágenes sugestivas de colecistitis aguda. ¿Cuáles son esas imágenes sugestivas? Número uno, que la pared esté engrosada, más de 5 milímetros, ¿sí? Si la pared está más de 5 milímetros, pues sospecho de colecistitis aguda. ¿Qué más? Aumento del tamaño, ¿sí? Aumento del tamaño de la vesícula. Si mi vesícula está aumentada de tamaño, también eso me puede indicar. Luego, ¿qué más? El Murphy ecográfico. ¿En qué consiste el Murphy ecográfico? Igual que lo mismo, pero en vez de la mano, el transductor, y si desencadena dolor, Murphy positivo. La presencia de gas dentro de la vesícula, si logro ver gas dentro de la vesícula también. Y finalmente, la presencia de líquido en el lecho vesicular. La presencia de líquido en el lecho vesicular también me va a indicar la presencia de una colecistitis, es un signo ecográfico. Ahora, ¿cuándo sospecho? ¿Sí? Sospecharé si es que hay un ítem A y un ítem B. Si es que hay un ítem A y un ítem B, sospecho. ¿Sí? ¿Y cuándo será el diagnóstico? Cuando tengo un A, un B y un C. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuáles serán los criterios de Tokio en colangitis aguda? ¿Sí? Ahí vamos a tener también 3 criterios, el A, B, C, solo que cambian un poquito. El A ya es inflamación sistémica, no inflamación local como en el otro. El A va a ser inflamación sistémica. El B va a ser la presencia de colestasis, ¿sí? Y el C, al igual que el anterior, va a ser una imagen sugestiva. ¿Cómo voy a evaluar la inflamación sistémica? Por la presencia de fiebre, o por la presencia de leucocitosis, o la presencia de PCR elevado, ¿ya? Esos van a ser los criterios. Y la presencia de colestasis. ¿Cómo voy a evaluar la colestasis? Por ictericia, ¿sí? Por ictericia y alteración de los valores de TGO, TGP, fosfatasa alcalina y GGTP, ¿sí? Habitualmente, ¿cuánto tienen que estar? ¿Cuánto más tienen que estar? Más de 1.5 veces el valor normal, superior normal del laboratorio. Más de 1.5 veces el valor normal superior del laboratorio, ¿sí? Ahora, y finalmente el criterio C, que es el criterio imagenológico, puedo encontrar dos cosas: o dilatación de la vía biliar, dilatación del colédoco, o que yo vea la obstrucción, o que vea el cálculo, que vea el tumor, lo que sea que me está lo que sea que me está provocando esa obstrucción en el colédoco. Ahora, cuando tengo un ítem A, ¿sí? Cuando tengo un ítem A más un ítem B, o un ítem A más un ítem C, eso es colangitis probable. Repito, colangitis probable va a ser cuando haya un ítem A más un ítem B, o un ítem A más un ítem C. Eso va a ser colangitis probable. ¿Y cuándo será colangitis definitivo? Cuando tengan los tres, ¿sí?
Muy bien. Luego de eso, yo tengo que evaluar si tanto mi colecistitis como mi colangitis son leves, moderadas o severas. ¿Sí? ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo yo evalúo si es leve, moderado o severo? También se recomienda utilizar los criterios de clasificación de Tokio. ¿Sí? Los criterios de clasificación de severidad son similares también, ¿sí? O sea, una colecistitis y una colangitis, los criterios de severidad son iguales, excepto cuando es moderada. Vamos a ver ahorita. ¿Cuándo se dice que una colangitis, vamos a empezar? ¿Cuándo se dice que una colangitis es leve? Fácil. Será leve cuando no es ni moderado ni severo. ¿Cuándo es leve? Cuando no es moderado ni severo. ¿Ya? ¿Cuándo es moderado? Moderado va a ser cuando tenga 2 de los siguientes 5 criterios, ¿sí? Cuando tenga por lo menos 2 de estos 5 criterios, ¿sí? Cuando tenga leucocitosis más de 12.000 o menos de 4.000, ¿sí? Leucocitosis más de 12.000 o leucopenia menos de 4.000, es el primer criterio. El segundo criterio va a ser fiebre elevada, mayor o igual a 39. El tercer criterio, edad mayor o igual a 75. El cuarto, las bilirrubinas totales mayores a 5. Y el último criterio va a ser la albúmina baja. ¿Cuánto? Menos del 70% del valor normal. Menos del 70% del valor normal. Si tiene aunque sea 2 de estos criterios, ¿yo qué digo? Moderado, ¿sí? ¿Y cuándo diré que es severo? ¿Sí? Diré que es severo cuando hay falla orgánica. Diré que es severo cuando hay falla orgánica. ¿Y cómo sé que hay falla orgánica? ¿Se acuerdan? No sé si alguna vez les he mencionado o ustedes saben algo de el SOFA. ¿Qué evalúa el SOFA? Falla orgánica. La falla orgánica. ¿Y cómo evalúa SOFA? SOFA evalúa los 6 órganos más importantes que tenemos en el cuerpo. ¿Cuáles son estos? Cerebro, pulmones, corazón, ¿qué más? Riñón, ¿qué más? Hígado. ¿Qué órgano les falta? ¿Ah? El que abarca todo el cuerpo y no es la piel, la sangre. ¿Sí? Evalúa esos 6. Si falla alguno de ellos, automáticamente eso es una colangitis severa. Basta que falle uno. La pregunta sería, ¿cómo sé cuando falla alguno de ellos? Y ahí entra SOFA. Entonces, ¿cuándo yo digo que falla el cerebro? Cuando el Glasgow está menos de 8, ¿no? Eso ya estás muriendo. Menos de 15. Cuando es menos de 15, ya estás en falla. ¿Sí? Ya es falla orgánica. Menos de 8 o menos es el punto de corte para intubar al paciente, por si acaso. ¿Ya? ¿Cuándo diré que falla mi pulmón? ¿Cuándo diré que mi pulmón falló? Pafi, muy bien, pero ¿cuánto? Menos de 300. Muy bien, Pafi, menos de 300. ¿Cuándo diré que falla mi corazón? Cuando hay una presión arterial media menos de 65 y que requiere que no corrige con líquidos, no responde con líquidos. O sea, tú le das líquidos y esa presión se sigue manteniendo baja. ¿Sí? O la otra es también que es una hipotensión que requiere aminas, ¿sí? Que requiere vasopresores. ¿Cuándo diré que falla mi riñón? ¿Cuándo diré que falla mi riñón? Liguria
cuando la creatinina esté más de 1.9. Ahí digo, falló mi riñón. ¿Cuándo diré que me falló la sangre? Muy bien, cuando las plaquetas estén, ¿cuánto? ¿Cuándo diré que me falle la sangre? Cuando las plaquetas son menos de 100.000. Y finalmente, ¿cuándo diré que falla mi hígado? Ya. Ahí tengo un punto en cuenta. Para SOFA, falla hepática es cuando la bilirrubina está más de 1.9. Sin embargo, en los criterios de clasificación de Tokio no utilizan la bilirrubina. ¿Por qué? Porque la enfermedad per se provoca aumento de la bilirrubina. No por falla hepática, sino porque obstrucción. Entonces, por eso es que los criterios de clasificación no usan la bilirrubina. O sea, todo es igual que el SOFA, excepto en el hepático. No usan bilirrubina. Los criterios de clasificación de Tokio utilizan el INR. ¿Y cuándo yo voy a decir que mi INR, o sea, que cuánto tiene que estar el INR para decir falla hepática? Más de 1.5. Más de 1.5. ¿Cuánto es el INR normal? ¿Cuánto tienes de INR? 1, tú. ¿Hasta cuánto es lo normal? Muy bien, 1.2. ¿Sí? Hasta 1.2 es lo normal. Entonces, si falla alguno de ellos, automáticamente yo digo esto es severo. Y vamos ahora a colecistitis. ¿Cuándo diré que es colecistitis leve? Cuando no es moderada ni severa, ¿no? ¿Cuándo diré que es severa? Cuando tiene falla orgánica, igual que el que les acabo de explicar. Es igualito para ambos. ¿Qué es lo único que cambia? El moderado. ¿Y cuándo es una colecistitis moderada? Será colecistitis moderada si tiene, aunque sea uno de estos 4 criterios, aunque sea uno de 4 criterios, ya no como en el anterior 2 de 5, uno de 4. ¿Cuáles son esos 4? Leucocitosis, pero mayor a 18.000. Leucocitosis, pero mayor a 18.000. Masa palpable en cuadrante superior derecho, que tú palpes una masa, un tumor, ¿ahí? Eso es un signo de enfermedad moderada. Que los síntomas ya duren más de 3 días. Que los síntomas duren más de 3 días. Y signos de inflamación marcada. ¿Cuáles son esos signos de inflamación marcada? Colecistitis gangrenosa, ¿sí? Absceso alrededor perivesicular, absceso perivesicular, absceso hepático, la presencia de peritonitis y la presencia de colecistitis enfisematosa, ¿sí? La presencia de esto me va a indicar también moderado, ¿sí? Muy bien. Entonces, yo primero tengo que ver si es leve, moderado o severo. Ahora vamos a llegar ya al tratamiento, ¿sí? Finalmente. En cuanto al tratamiento, ¿cómo manejo el cólico vesicular? Con analgésicos, AINES inicialmente, ¿sí? AINES, ¿sí? Si no funciona AINES, paso a opioides, de baja intensidad, moderada y alta intensidad. Muy bien. En el caso de la colecistitis aguda, ¿cómo la voy a tratar? Analgésicos, hay que calmar el dolor. Hidratación adecuada. Una hidratación, no hay un volumen determinado. Lo que nos dicen las guías es que des una hidratación para mantener flujo urinario de 1 mililitro por kilo por hora. Para que mantengas flujos urinarios de 1 mililitro por kilo por hora. ¿Cuánto es el flujo urinario normal?
Mínimo normal. ¿Cuánto? Mayor a 2. No. Muy bien. Lo mínimo es 0.5. ¿Sí? Lo mínimo es 0.5. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? En caso de un paciente con colecistitis aguda leve, el tratamiento es programar para cirugía. Programar para cirugía. ¿Sí? Ahora, si tenemos una colecistitis aguda moderada, el tratamiento es quirúrgico urgente. Tiene que entrar a sala ese paciente rápidamente. A excepción, ¿sí?, de que, por ejemplo, tenga un riesgo anestesiológico muy alto. ¿Sí? En el caso, generalmente es el riesgo anestesiológico, se utiliza el ASA. ¿Sí? El ASA. Un ASA de 3 o superior me contraindica la cirugía urgente. O si no, un puntaje de Charlson, ¿sí?, que es un puntaje de comorbilidades mayor a 6, también me va a contraindicar la cirugía. Pero si no, ese paciente que yo identifico que es una colecistitis aguda moderada, lo opero. ¿Cómo lo opero? Colecistectomía laparoscópica, de primera elección. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago en el caso de una colecistitis aguda severa? Obviamente, lo primero que tengo que hacer es estabilizar a mi paciente, porque mi paciente tiene un daño orgánico. ¿Sí? Y una vez estabilizado, tiene que entrar a sala de urgencia. Si las condiciones de mi paciente no me permiten intervenir quirúrgicamente, puedo hacer un drenaje percutáneo. ¿Sí? Entonces, ingreso por vía percutánea, perforo la vesícula y dreno su contenido para aliviar la presión que se está generando. ¿Sí? Pero eso solo será en casos donde por la inestabilidad, digamos, de mi paciente, un paciente que está en shock no va a entrar a sala, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, pues, puedo hacer esta medida hasta que mi paciente se logre estabilizar y yo lo puedo entrar a sala de operaciones. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento para una colangitis aguda? ¿Ya? Si yo tengo una colangitis aguda, mi tratamiento va a ser antibiótico y drenaje. Drenaje. Entonces, si yo tengo una colangitis leve, lo que voy a hacer es darle antibiótico y drenar. ¿Cómo lo dreno? Idealmente por CEPRE. ¿Sí? Idealmente por CEPRE. ¿Sí? Una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Sí? Si no puedo hacer una CEPRE, lo que tendré que hacer es un drenaje percutáneo. Y si no puedo hacer un drenaje percutáneo, una cirugía, ¿no? Drenaje quirúrgico, ¿sí? Con la colocación de un Drenker. Muy bien. Entonces, si yo tengo una colangitis leve, antibióticos y programo a mi paciente, ¿sí?, en las 24 48 horas para que le hagan su procedimiento, su CEPRE. Si yo estoy ante una colangitis moderada, tiene que entrar a drenaje urgente, de emergencia. Identifico una colangitis moderada y me lo meto de frente a sala de procedimiento, a hacer el drenaje. Obviamente ya le inicié antibiótico terapia, ¿sí? Y en el caso de una colangitis severa, es estabilizar al paciente hasta que esté en condiciones de ingresar a hacer el procedimiento. O sea, sacarlo de esa falla orgánica, idealmente. ¿Qué antibióticos puedo utilizar para la colangitis? ¿Sí? Tenemos varias opciones. Puedo utilizar un tratamiento en base a penicilina. ¿Cuál podría ser? Piperacilina tazobactam. ¿Sí? Puedo utilizar una terapia en base a cefalosporinas.
que puedo utilizar cefalosporinas de tercera generación, pero asociadas a metronidazol. Puedo dar una terapia antibiótica basada en quinolonas, pero si doy en quinolonas también tiene que ser asociada a metronidazol. Y finalmente, puedo dar terapia basada con carbapenems, ¿sí? Terapia con carbapenems. Muy bien. En resumen, eso es lo más importante que tenemos que recordar de esta patología, ¿sí? En buena cuenta, ¿cuál es el tratamiento para una colestitis aguda? Colela. ¿Cuál es el tratamiento para una colangitis? Antibiótico y drenaje, por CEPRE, por cualquiera de las vías que sean necesarias. Hay que identificar los riesgos, sí, leve, moderado, severo. Y como para ayudarlos al examen, y bueno, y para el próximo año, que confío van a ser internados, ¿ya? Descárguense los que tienen iPhone. Hay una app que es gratuita que se llama TG18, ¿sí? Van a ver un higadito medio verde y amarillo, ¿ya? Los que no tienen iPhone tienen Android, en su Android con un APK y se hacen la descarga desde la página web. Es la guía de Tokio, ¿sí? Es un resumen de la guía de... Sí, es ese. Sí. Con confianza, no es virus. ¿Ya? Entren ahí y eso les va a dar un resumen súper fácil para que estudien para el examen. Ahí les va a poner todas las... cómo diagnosticar, cómo ver el criterio de severidad, cómo dar los antibióticos, todo. Está súper bien resumido. Eso les va a ayudar para el próximo año internado y para ahora para el examen. ¿Ya? Muy bien. Ay, nos quedan...